Pues vamos a iniciar nuestra charla. Vamos a oración, don Damián, si me lo permite. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y ves la imagen de don Damián, Fanny? Sí, se ve perfecto. Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nomine Patris et Filii et Santo Espíritu. Amén. Bien, buen día, amados hermanos de Corporación Belén, de nuestro programa ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy estamos muy complacidos y agradecidos con la Santa Trinidad de Dios. Tenemos como invitado a nuestro hermano don Damián Galerón, historiador, profesor, teólogo y sobre todo hijo de Dios. Vamos a tener un tema muy especial que es Maranatá, que significa ven pronto Señor Jesús. Y bueno, específicamente vamos a tratar los signos o las señales de estos tiempos que ya estamos más presentes. Don Damián, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Pues aquí andamos, para lo que Bendito dispongáis. sea Dios. Así es, bendito sea Dios. Pues aquí estamos contentos también desde Colombia. Pues hay una serie de preguntas, don Damián, y una que obligada sería en el ámbito geopolítico. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? ¿Llegará a la presidencia o intentarán asesinarlo nuevamente? Si gana las elecciones, supongamos que no hay un nuevo intento de asesinato, y suponiendo que llega a noviembre a las elecciones, va a ganar la presidencia, o sea, mejor dicho, va a ganar las elecciones, pero no lo dejarán subir a la presidencia porque harán un fraude como hicieron en el 2020. Es decir, no le van a dejar llevar. ¿Por qué razón? Pues porque si Donald Trump llega a la presidencia, es un golpe mortal al nuevo orden mundial. Por lo tanto, no va a ser presidente. Es decir, ¿va a salir ganado? Sí, va a ganar. Si le dejan llegar a noviembre, él va a ganar las elecciones, pero no le van a dejar gobernar. Estaríamos dando paso entonces que definitivamente el presidente de la élite por imposición será Kamala Harris. ¿Cómo? Estaríamos diciendo entonces que el presidente de la élite sería Kamala Harris. Sí, es decir, un hombre es sustituido por una mujer. Sí, lo lógico es, Biden es un hombre negativo, pero Kamala Harris es todavía más, porque Kamala Harris es una mujer satánica. Entonces, el nuevo orden lo tiene todo establecido y no van a permitir que Donald Trump les quite el proyecto que tengan. La razón por la cual en estos momentos la prensa, en general la prensa, las personas dicen que lo de Donald Trump ha sido un fraude, que ha sido un autoatentado, que ha sido una escena bien preparada. La razón de eso se debe a que la prensa mundial está bajo el control de la élite mundial, del Estado profundo. Entonces, están muy desesperados porque el plan que tenían les ha fallado. Y entonces ahora están desorientados, no saben cómo quitarse a este hombre de encima. Esa es la razón por la cual a mí me llega a través del WhatsApp, el Telegram, me llega gente, oiga, profesor, es que todo eso es una farsa, todo eso es una estafa. Para que nos demos cuenta del poder que tiene la prensa mundial, que insisten y la gente cambia su manera de pensar.
El sábado, se produjo el sábado el atentado, todos sabíamos que fue un atentado. Pero ahora ya pocos dudan de que ha sido una falsa. Entonces, para que veamos cómo todo, la prensa, la propaganda, puede cambiar la opinión de la gente. Entonces yo ya no discuto con la gente que me dice, no, pero es que él simuló que le habían disparado, le hicieron. Este es el problema es la propaganda. Esta élite mundial tiene tanto poder, porque tiene toda la prensa a su favor, por ejemplo, de manera que pueden manipularlo todo. Pero si le dejan llegar a noviembre, sí, él va a ganar las elecciones, pero no va a ser presidente. Cierto, cierto. Luego entonces estaríamos hablando de un equipo con Kamala Harris y Claudia Sheinbaum de México para acelerar la guerra contra Rusia. No, yo creo que la guerra con Rusia va a ser una guerra instantánea. Rusia va a perder la paciencia. Rusia va a perder la paciencia y va a invadir Europa. Yo no tengo ninguna duda. Eh, la razón de todo esto es que la élite mundial tiene preparado un personaje. Es el Mesías de ellos. Eso llevan ya siglos preparándolo. Y Cierto. llegado ya el momento en que lo tienen todo preparado, no se lo van a dejar llevar. Entonces, la guerra no, cuando estalle la guerra, no habrá un hecho precedente, es decir, parece que están en tensión, están discutiendo, a ver lo que va a pasar. No, la guerra será sin que haya un aviso, no va a haber ningún aviso. Solamente es que vemos que todos los ejércitos que toda Europa está siendo invadido en cuestión de horas. No habrá un aviso, pero no sabemos cuándo. Yo calculo que antes de diciembre podemos tener la guerra. Y por eso digo que nos dejen tranquilos unos meses más. Listo. Si en el invierno, en el próximo invierno, en el hemisferio norte llegaría la guerra, ¿quién daría el primer paso del misil? ¿La OTAN o Rusia? Eh, es difícil prever cómo va a ser el campo de batalla. Estados Unidos queda arrasado, o sea, Estados Unidos va a dejar ser una potencia. En la mayor parte de Estados Unidos va a ser pasada por el fuego. En la mayor parte de Europa va a quedar arrasada. Entonces, tras la guerra nuclear, que va a ser breve, el panorama mundial va a ser aterrador. A partir de ahí, hacer previsiones es muy difícil. Pero toda la zona oriental de Europa no va a quedar nada. Quedará un poco la parte occidental, pero España, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, son países que van a sufrir revoluciones muy grandes y van a quedar semidestruidos. Inglaterra va a quedar semidestruido. Entonces, tras el panorama de la guerra, el panorama va a ser terrible, desolador. Porque la idea del judaísmo, la idea de los judíos, es que su Mesías aparece en medio del horror, aparece en medio de países destruidos, de masacres, de enfermedades. En ese ambiente aparece el anticristo. Es decir, por ejemplo, cuando aparece Cristo en el escenario mundial, aparece durante la Pax Romana, es decir, el mundo estaba totalmente en paz. Pero la aparición de este personaje, el Mesías de ellos, no aparece en un periodo de paz, sino que necesitan guerra y guerra y muertes y muertes y muertes. Ese es el escenario de ellos para presentar a su candidato. Entonces, para eso hace falta una guerra. ¿Entendemos? Cierto, cierto. Ante la antesala de la guerra, don Damián, el colapso económico podríamos estimar, presupuestar que es previo a la guerra. No, tiene que ser como consecuencia de la guerra. Es decir, un colapso económico ahora, hay una razón fundamental para que colapse la economía, salvo que cierren los bancos por una orden internacional, pero fuera de eso todavía no. Para mí el colapso económico es consecuencia de la guerra, pero ahora, que ahora se produzca el colapso económico, lo veo muy difícil, lo veo un poco difícil. Tiene que haber una Que, causa, tiene que haber una causa. cierto, estaríamos diciendo que
posteriormente de la guerra estaría llegando la marca de la bestia para controlar económicamente al mundo. Sí, y que la marca de la bestia es para que lo entendamos un poco lo del COVID, lo de la gripe esta. Mira, si para que no te ataque el COVID, te tienes que poner este pinchazo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que el tema de marcar a los demás surge a raíz ya de que la economía está destruida. Entonces, al estar destruida la economía, está destruido los sistemas de transporte, distribución de alimentos. La distribución de alimentos, todos los alimentos, la mayor parte vienen procesados de industrias, de almacenes, se distribuyen por camiones, los camiones los distribuyen a las ciudades, a los barrios, etc. En medio de esa situación, que está destruido todo el sistema terciario, el sistema terciario es comercio, comercios de ropa, de alimentos, de diversión, entonces ese sector ha quedado destruido ya por la situación de la guerra. Entonces, si usted quiere comer, usted tiene que tener una identificación nuestra. ¿Y esa identificación cuál es? Puede ser una especie de vacunación donde está injertado algo que no te lo van a decir. Es muy probable. Yo creo que esta llamada marca de la bestia es algo que tú tienes que introducirte en el cuerpo. De manera que pasas por un control y pones así la mano o lo que sea y automáticamente el aparato electrónico donde vayas marca si tú estás o no tienes ese aparato. Entonces, pero yo entiendo, por lo tanto, que esta llamada marca de la bestia es un objeto, puede ser milimétrico o microscópico, que sí o sí tú tienes que tener injertado en el organismo. Así es. Ahora, ese objeto que tú tienes injertado en el organismo tiene muchos problemas, porque si está en tu cuerpo, significa que a través de un mando como la televisión, que puedes cambiar los canales, ese chip o ese objetivo puede modificar tu sistema neurológico y el problema viene ahí el problema. Es decir, que pueden modificar tu forma de pensar. Eso hoy es posible. Si es ese el objetivo, entonces las personas que se dejan inyectar o colocar eso no tienen salida esas personas. Esas personas no tienen salida porque su personalidad ya no tienen autonomía. Esas personas no tienen autonomía, no tienen capacidad para pensar. Bien. Lo estamos Entonces, viendo en este empresario norteamericano de origen sudafricano, Elon Musk o Elon Musk, como queramos pronunciarlo. Él lo está experimentando, es decir, introduciendo chips en el cerebro para modificar el comportamiento. Por lo tanto, puede ser algo relacionado con eso. Pero el apocalipsis dice que la persona que se deje colocar eso, no hay nada que hacer con esa persona. así es. Luego entonces, para evitar esa obligatoriedad de marca de la bestia, ya sería el momento, don Damián, para hacer lo que nos pide el Evangelio de San Mateo. Cuando vean la abominación de la desolación sentada en el lugar santo, huyan a los cerros, a las montañas. Sí, bueno, huir a los cerros, a las montañas, quiere Hola, decir tener una cierta hola, hola, autonomía de vida. Hola, hola. sí. La sangre de Cristo nos protege. Adelante, perdón, ¿Te hubo llega un... la señal? Hola, sí. Hola, sí. Adelante. Se cortó un poco, listo, lo escuchamos. Sí. Huir a las montañas, al monte, a un cerro, como quieras llamarlo, quiere decir, de alguna manera, si tienes alguna capacidad de vivir autónomamente, es decir, de no depender de una empresa, de un sistema de alimentación,
Entonces esto es un poquito difícil de vivir en las ciudades. Entonces, aquellas personas que tengan en la montaña significa, por ejemplo, vivir en el campo, vivir en el campo, vivir en un pueblo. ¿En qué sentido? En los últimos 40, 50 años, el empeño de los gobiernos ha sido que la gente deje el campo para centrarse en las ciudades. Cierto. Por ejemplo, en España, el porcentaje de población rural que había en la década de los 60, el porcentaje de campesinado, vamos a hacer, que viven del campo, era el 30%. El 30% de la población vivía en el campo. En estos momentos es el 4%, del 30 al 4%. En México la situación es parecida, es decir, la mecanización del campo ha quitado mano de obra, ha eliminado mano de obra. Porque para arar un campo antes necesitabas caballos o bueyes, el braván que marque la tierra, entonces necesitas obreros, pero ahora la maquinaria, una maquinaria, te ara muchísimas hectáreas y a la hora de recoger el fruto del maíz, del trigo, con una máquina te lo siega, te lo elabora y te lo pone en bolsas. Luego, Cierto. lo que antes era necesario en una familia 10 hijos para trabajar en el campo, ahora ya no hace falta eso porque la maquinaria. Entonces, el sistema económico, lo que hicieron a partir de los años 70, lo que hicieron es introducir a la mujer en el ámbito laboral. La mujer solo vivía en la casa para atender a los hijos en el campo. Pero a partir de los 70, esta élite mundial lo que diseñó fue un sistema laboral donde la mujer se incorpore al trabajo. De manera que al incorporarse al trabajo, lo que hicieron fue una mayor competencia laboral. Por un puesto de trabajo hay más competición. Entonces bajaron los sueldos. Así Bajaron los es. sueldos. ¿Por qué? Porque tengo donde elegir trabajadores. Cierto. Entonces, lo que hizo la élite mundial fue un diseño, porque esto no se diseña hace 5 días, ¿no? Esto viene hace 80, 100, ciento y pico años, porque esta gente muy inteligente lo va preparando todo. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es, si queremos controlar a la población del mundo, hay que controlarla en ciudades, hay que almacenarla en ciudades. Porque en el campo no hay medios para controlar a la gente en el campo. Listo. Aquí donde vivo yo, cuando llega la noche, miras alrededor y no ves ni una sola luz. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Entonces, el objetivo es agravar las labores del campo para que la gente vaya a vivir las ciudades. Las ciudades cierran todas las vías de salida y usted tendrá que hacer lo que nosotros le decimos. Por eso Cristo en el Evangelio dice, a ser posible, independizaros, salir de ahí. Yo siempre he dicho a la gente, ¿no? Yo a la gente siempre le he dicho, las casas que tenéis en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Madrid, que he vivido en España, la mitad de mi vida la he vivido en España. Yo les digo a los amigos, las casas que tenéis de vuestros padres en los pueblos, remodelarlas, porque una persona pues, sabe un poquito de cemento, la masa, remodelarlas, porque llegado un momento, posiblemente tengáis que dejar la ciudad. Pero la gente no sabe ya vivir en el campo, porque Cierto. en el campo estás un poco solo, no hay diversiones, no hay karaoke, ni discotecas, ni hay bares, ni hay trago. Entonces la gente no quiere bien el trago. Y entonces esa va a ser la trampa, esa es la trampa. ¿Qué sucedió con el COVID? Cerraron las ciudades y si quieres salir tienes que tener un visto bueno, una autorización. Entonces, durante el COVID, vimos lo que van a hacer ahora. Y ahí es cuando yo les dije, con el COVID, pues les digo, si tenéis casas en los pueblos, porque quien más que menos, los padres que dejaron el pueblo para irse a la ciudad, esa casa del pueblo que la tienes ahí medio derruida, remodélala, porque llegado un momento vas a salvar la vida si sales de la ciudad. Eso es lo que viene a decir Cristo, ¿no? Es decir, si tienes una cierta autonomía de vivir fuera de la ciudad, porque las ciudades las cierran. Y usted, si no Cierto. se pone lo que yo le digo, usted se va a morir aquí.
El problema son las ciudades. Por eso, en la década de los años, en los ámbitos, lo que yo estudié en el ámbito de las sociologías es estudiar los movimientos, como por qué ha surgido esta moda, por qué ha surgido esta revolución, esto es lo que estudia la sociología. Entonces yo ya lo venía observando esto de hace tiempo. La gente de los pueblos a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad. Y tiene ciudades que son monstruosas, que es el momento en que haya un desastre, ahí va a morir la gente, pero a mansalva. Bueno. Entonces, ese aviso del Evangelio es la clave. Pero el problema es que la gente en los pueblos no quiere vivir en los pueblos, en un pueblecito o en una cabaña, una casita de campo, porque es que la gente se aburre. Entonces nos encontramos ante un problema de inmadurez psicológica. Así es. Entonces, cuando venga la terrible. pandemia, la próxima pandemia, que va a ser en breve, vas a ver morir a miles de personas porque esta gente ya lo tienen preparado. Y la pandemia que viene es mortífera como no nos podemos hacer. Vas a ver cómo, familias enteras se van a vaciar. Porque es Cierto. altamente contagioso, altísimamente contagioso la producción. Entonces, de alguna manera te libras. ¿Cómo te libras? En el campo, fuera de la ciudad. Así es. En base a este comentario, don Damián, ¿cómo prepararnos para adaptarnos a la migración de la ciudad al campo? Ahora bien, aquellas personas que no tienen posibilidad, porque hay personas que no tienen ninguna posibilidad, ahí no queda más que encomendarse a Dios, literalmente. A eso lo queda encomendarse a Dios. Y Dios, de alguna manera, en un momento dado, puede inspirar a esa persona a que se vaya a tal lugar, en vez de quedarse en casa, ¿me entiendes? Cierto. Pero yo ahí ya no llego, yo ahí no llego. ¿Cómo puede ser eso? Pero la razón es esa. Yo a la gente le digo, trata de alquilar trata de alquilar algo en algún pueblo. Cierto, cierto. Luego ¿Entendemos? entonces estaríamos hablando de que ante la antesala de la Tercera Guerra Mundial, un indicador profético y definitivo sería Francisco, el Papa Francisco, el llamado Papa Francisco. No, Francisco es un miembro destacado de la élite mundial. Es un miembro muy destacado. Pero lo de Francisco ya ha sabido, es decir, él ha cumplido ya su misión. O sea, lo que es lo más importante de la misión ya lo ha cumplido. Y de hecho, los datos que tengo es que la élite mundial ya tienen determinado que lo van a retirar. Listo. En su opinión, don Damián, estaríamos confirmando que Jorge Mario Bergoglio sería el falso profeta del Apocalipsis. Yo esto ya lo he demostrado, es decir, que estoy mirando así porque viene una tormenta fuerte por ahí. Pero Sí, bueno, de todas formas, como estoy aquí en un cobertizo, mira, estoy... Muy hermoso, gracias. Muy hermoso. Ahí Gracias. están los cafetales. Para un buen tinto. Gracias. Sí. Hermoso. Mira, vamos a ver. Yo siempre voy a una anécdota poco antes de que, no, cuando Benedicto renuncia, estamos hablando de febrero del 2013, pues todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque había renunciado. Y bueno, pues pasan unos días y un periodista de Madrid, un amigo periodista, ya retirado ya, me dice, bueno, ¿cómo lo ves? Pues mira, a la hora de sustituir a Benedicto, en el conclave que se vaya a celebrar, pues puede resultar salido de cualquier parte, puede ser del continente americano. No descarto que del ámbito asiático salga uno, lo dudo, pero bueno, de Europa también, quizá de África. Le dije a este periodista, ¿no? Pero un dato que te doy, le dije a este amigo periodista, si sale elegido un jesuita,
ese jesuita destruirá la iglesia. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¿Estás loco? ¿Pero qué dice? Me dijo, ¿no? Digo, mira, vamos a ver, tú me has hecho una pregunta, yo te respondo, ¿no? Así Y es. sale, tú me has hecho una pregunta que si quién puede suceder a Benedicto. Y yo te doy la respuesta, que puede salir de cualquier sitio, pero si sale un jesuita elegido, no dudes que la iglesia va a ser destruida. Él se quedó asustado, me dijo, no, tú estás loco. Y bueno, tú me has preguntado, yo te pregunto. Entonces, afirmar eso en esa época era una locura. Y Así yo es. avisé a algunos sacerdotes, amigos, así, digo, atento a lo que está sucediendo. Por esto, yo el primer año tenía dudas, por supuesto, cuando Francisco asume el poder, yo tenía dudas, sí, claro, por supuesto que tenía dudas. Pero cuando ya en el 2014, en el sínodo del 2014, se inicia el proceso del documento Amoris Laetitia, porque el documento definitivo sale en octubre del 2015. Cuando ya en octubre del 2015 Francisco firma el documento de Amoris Laetitia, yo al leer los puntos 299 al 305, yo dije, si este hombre no cambia estos puntos, este hombre va a destruir por completo la Iglesia Católica. Y no me he equivocado. ¿Por qué? Porque el documento Amoris Laetitia lo que hace es legalizar el divorcio y el adulterio. Muy suavemente, si quiere, pero lo legaliza. Y digo, esto va a destruir. Entonces, yo impartí varias clases a partir de ahí confirmando que Francisco era el falso profeta del Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 11 al 13 del Apocalipsis habla que surge una bestia de la tierra. En la Cierto. simbología profética, en la simbología apocalíptica, no profética, porque hay contenidos simbólicos que son diferentes según cuál. En la simbología, en la apocalíptica, la tierra simboliza el poder religioso. A ver, cuidado. Vi una bestia que salía de la tierra. La Así es. traducción exacta no falla. Vamos a ver, salvo que cambie la simbología, no falla. ¿Cuál es? Que quien surge de la tierra es porque surge del poder religioso. Por lo tanto, la bestia que precede al anticristo, sí o sí, es un alto funcionario de la Iglesia Católica. Así es. Y estaríamos, Entonces, entonces yo no tengo ninguna duda que Francisco es la falsa. ¿Y por qué no tengo ninguna duda? Porque el trabajo que ha hecho así. Yo personalmente estoy impresionado con este hombre. Es decir, yo le ataco, no, yo lo reconozco, yo lo admiro a Francisco. ¿Por qué? Porque ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en la historia: unificar las religiones, unificar los credos, unir las distintas religiones con el Islam, con el cristianismo. Por lo tanto, yo personalmente estoy admirado con este hombre. Luego, yo no tengo ninguna duda que Francisco es la bestia, es la primera de las bestias del Apocalipsis. Porque cuando entre el anticristo, en realidad la función del anticristo no es más que eh, cumplir un expediente. ¿Cuál es? Porque ya el trabajo se lo ha hecho el otro. El trabajo se lo ha hecho el otro. Por lo así tanto, el es. anticristo lo tiene todo y como decirle, mira, tienes el programa que teníamos, ya te lo presento porque está todo completo. Yo me retiro. Entonces, esa es la función de Francisco. Así es. Entonces, estaría cerrando Francisco su misión con la suspensión de la Sagrada Eucaristía en el próximo sínodo de octubre, don Damián. Es probable. De todas formas, ese proyecto ya está firmado, ya eso. Va a ser en octubre cuando se confirme, va a ser dentro de una semana. Hablar de un mes o de 6 meses es indiferente. ¿Entiendes, no? O sea, Cierto. ponernos a discutir si va a ser en octubre o va a ser ahora en agosto es lo de menos. Eso ya está en marcha. Que tarde un mes o que tarde 6 meses es lo de menos, porque ese proyecto ya está. Ahora bien, va a haber un cambio en la fórmula litúrgica, o sea, en la fórmula eucarística, mejor dicho, que va a ser como muy suave, no va a llamar mucho la atención. Y entonces eso va a hacer que la mayor parte de la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Porque si cambian todas las palabras, la gente dice, oiga, pero
lo que ha dicho el cura no me recuerda de otras veces que ha dicho otra cosa. Si los cambios de palabras son muy radicales, la gente se da cuenta. Entonces será cambiar algunos términos que, que tienen un significado parecido, pero no es lo mismo. Y por eso Cierto, la gente no se dará cuenta del cambio. Y no, además, no lo van a anunciar, porque si lo anuncian, la gente se prepara. Lo irán introduciendo sin que los fieles lo sepan. Esta gente es muy inteligente, o sea, porque cierto. quien controla todo esto es la sinagoga. Quien está haciendo estos cambios es la sinagoga. Así es. La sinagoga está dentro del Vaticano, porque la sinagoga está en el Vaticano. Ahí está la sinagoga. Y que lamentable muchos fieles católicos ya están cometiendo herejías por su propia ignorancia. Mira, se habla del paganismo, el nuevo paganismo, pero que la gente no comprende es que el paganismo se ha metido en las personas de una manera sin que te des cuenta a través de las nuevas ideologías. Por ejemplo, dime tú, ¿qué fiel actualmente, católico más o menos practicante o no acepta, por ejemplo, las nuevas ideologías? El lobby gay. ¿Qué te dice la gente? No, hombre, mira, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Los homosexuales tienen derechos, tienes un derechos, etcétera. Tú fíjate de qué manera tan civilina se ha metido la aceptación de la homosexualidad a través de la propaganda. Una persona que comprende a los homosexuales significa que lo acepta. Cierto. Pero lo que no sabe esa persona es que está siendo contaminado del paganismo, porque la homosexualidad es pagana. Y sin embargo esa persona va a misa, comulga, reza los rosarios y no sé qué más, pero ya está contagiada de paganismo sin que la persona lo sepa. Fijaros qué inteligentemente es el mal, qué astutamente es el mal. Así es. ¿Entiende, no? Y es el tema del aborto. Está ampliamente aceptado en el ámbito de la Iglesia el aborto. Hombre, no es que lo acepte, pero hay que comprenderlo. En el momento en que dices que hay que comprenderlo, ya ese espíritu de Jezabel ya está dentro de ti. Así es. Entonces, cuando Así. aparezca este personaje, el anticristo, Mesías, como queramos llamarlo, todas estas personas, la Iglesia masivamente lo va a seguir, porque ya está contaminada de paganismo. Así es. Y el golpe maestro que da este personaje será, señores, el pecado, no hablemos del pecado, no hablemos del pecado porque el pecado responde a un cierto instinto natural que está en nuestra genética. Por lo tanto, ¿para qué vamos a hablar de pecados si en realidad es una debilidad la raza? Por lo tanto, esa debilidad no debemos considerarla como pecado. Y de esta manera eliminará toda la ley y la doctrina de la Iglesia sin una discusión, porque la gente dice, claro, efectivamente es una debilidad que tenemos. Entonces, lo que dice este hombre es razonable. ¿Cuál es? Que dice que no nos pongamos a debatir este tema porque es un instinto natural. Por ejemplo, robar. Bueno, pero de alguna manera una persona que no tiene o que puede ser millonaria, pero que le da por robar, pues es un instinto. Entonces, no nos metamos con esa persona, no la juzguemos. Sin Así darte es. cuenta, ya estás legalizando el robo, estás legalizando el asesinato. Y te, Así y, es. y te digo una cosa, el asesinato dentro de un tiempo será legal. Es decir, llegará un momento en que la sociedad, que será descontrolada, la persona que mata a otra no será detenida, porque el asesinato se llegará a legalizar. Así Todavía no, es. todavía no. Pero se va a legalizar todo, el adulterio, la violencia, el asesinato, el robo, la violación. Llegará un momento en que la sociedad se va a legalizar todo. Encaminados a una nueva religión mundial pagana, sionista. Sí, sí, pero pagana, porque se ha infiltrado de la manera que te he dicho. Ujú. En la eutanasia, claro, es que hay mucha gente, pues una persona ya mayor que está sufriendo, ¿por qué hay que tenerle ahí? Pues que si quiere que pueda. Entonces,
a través de la comprensión, es decir, es que usted es muy literal, usted es un poco rígido, y entonces tiene que ser más tolerante. A través de la tolerancia se ha introducido esta abominación doctrinal en la Iglesia. Y la mala educación desde la educación básica en los niños. Usted como ¿En los profesor, colegios? ¿qué sugiere No, en la educación de estos últimos tiempos para evitar esa contaminación espiritual en nuestros niños? no hay más. Y no hay soluciones. No hay solución. No hay solución. Salvo intervención divina, no hay solución. Yo al menos no la veo. Salvo intervención divina, no hay solución. Aunado a esto de esta intervención divina, México y Colombia considerados como luz del mundo. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Que México y Colombia no han cumplido la tarea? México y Colombia y cualquier país van a sufrir las purificaciones que todos vamos a tener. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? La razón de fondo no la conozco. ¿Por qué México y Colombia son países elegidos? La razón última, no, sinceramente no la sé. Pero Colombia va a ser purificada y México también. Y el resto de los países también. Entonces, estamos hablando de un futuro inmediato, pero hay que esperar. Hay que esperar en qué se basa ese futuro inmediato. Yo vivo el presente y en función del presente calculo más o menos por dónde pueden ir los tiros, pero no he llegado todavía a la categoría de profeta. ¿Me entiendes, no? Cierto, cierto. ¿Cómo buscar, derivado de todo esto, entonces la santidad? Don Damián Galerón, ¿cómo percibe la santidad? ¿Cómo debemos de buscar la santidad? Decía la Madre Teresa de Calcuta que la santidad tiene un proceso bastante simple que lo entendemos todos. Se trata de ser cada vez más humanos. Humano significa vigilar el trato que tienes con las personas, todo ese temperamento que tenemos, calmarlo un poco. Si tienes la ira, ve educando esa ira. El odio, el rencor, la envidia, los celos, esos pecados capitales, empieza por ser consciente de que yo soy celoso, ser consciente de que tiendo a tener rencor. Si yo no reconozco esas pasiones, no hay curación. ¿Por qué? Porque no lo reconozco. Por lo tanto, no hay perdón aunque yo lo confiese. ¿Entiendes? Cierto. Es decir, lo primero, la primera fase que yo con los alumnos cuando daba ética empresarial en la universidad, la materia de ética profesional, uno de los principios que yo trataba con los alumnos es el estudio de la personalidad. Es decir, si yo soy una persona rencorosa, que tengo esa tendencia, si yo no soy consciente de que soy rencoroso, que soy envidioso, no puedo curarme. ¿Por qué? Porque no lo reconozco. No lo Es decir, reconocemos y no pedimos Espíritu Santo para claro, es sanar. decir, este proceso de santidad comienza, Cristo en el Evangelio nos relata una parábola. En la iglesia, en una sinagoga, o en un templo, entra un hombre que ya su vida es un fracaso absoluto, ¿no? Y ya está desesperado porque ya no sabe qué hacer. Entonces, como única salvación, entra a la iglesia, ¿no? Y se arrodilla allí o se sienta al banco. ¿Y cuál es la reacción de este hombre? Pues decirle a Dios, no reconozco que mi vida es un fracaso y he venido a pedirte perdón. ¿Dónde está la salvación de ese hombre? Que por fin reconoce que parte de su vida es un error y he llegado a un límite donde mi vida es un fracaso y tengo que reconocer. Por lo tanto, yo reconozco ante Dios que sin tu ayuda no puedo hacer nada. Ahí empieza el proceso verdadero de la santidad. ¿Cuál es? Que yo ya no soy autónomo pero antes. Soy joven, tengo fuerza, voy aquí, voy allá. Y llega un día en que te das un golpe y te das cuenta que necesitas la ayuda de algo o de alguien. El primer paso es reconocer que estoy equivocado. Estoy equivocado. Entonces, esta es la clave de la santidad. Empieza por reconocer tus debilidades. ¿En qué empieza por reconocer tu debilidad? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando reconoces lo que eres?
te estás humanizando, empiezas a ser ya una persona humana. Antes eras un animal, le das al trago, me acuesto con quien quiero, peleo con todo, el robo. Tú no eres una persona, tú eres un animal. Solamente que los animales siguen un instinto y son mejores que tú. Entonces, el hombre o la mujer que un día se dan cuenta que están equivocados, que su vida no funciona, ahí empieza ese proceso de conversión. Darte cuenta que mi vida no va a ninguna parte. Así es, ¿Eh? así es. Por ejemplo, el proceso de conversión en la parábola del hijo pródigo, ¿no? El tipo este gastó la plata, el dinero, pero llega un momento en que se quedó sin nada. Y en el ámbito judío, tener que vivir con cerdos, cuidador de cerdos, es el colmo. Es decir, que una persona puede llegar al abismo. Entonces, viviendo allí con los cerdos y comiendo todo lo que podía, llega un momento y dice, vamos a ver, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo el idiota. Yo podía estar mejor. Entonces, en el momento en que él dice, yo aquí estoy perdiendo el tiempo, ¿qué hago aquí? Llevo aquí 1 o 2 años viviendo como un idiota y podía estar mejor. El proceso de conversión empieza en ese momento, cuando te das cuenta que te has equivocado. Pero hay personas, no sé qué tiene el corazón, que no hay manera de que reconozcan de que se han equivocado. Entonces ya cuando la soberbia afecta a ese hombre, ahí no hay nada que hacer. Porque la soberbia, ese demonio de la soberbia le tiene tan poseído que es inútil que le diga lo que quiera decirle, que no te va a escuchar. Pero este joven dice, bueno, pues yo reconozco que me he equivocado. Entonces voy a regresar donde estaba mi padre y decirle que me disculpe. Es la imagen del hombre que pide perdón a Dios. Pero el proceso de conversión, ¿cuándo es? Cuando yo quiero, no, sino cuando te das cuenta de que estás equivocado. Y en esta analogía, la madre patria, España, reconocerá en un momento sus errores y volverá a Dios. ¿Cómo? Es que ahora empieza a llover y oigo la lluvia mucho. Sí, don Damián le decía, en esta analogía del hijo pródigo, España, la madre patria, volverá pronto al Señor su Dios, reconocerá sus pecados. No, España va a ser exterminada en gran parte. Yo calculo que más del 60% de la población tiene que desaparecer. Estoy hablando que tiene que desaparecer más. Con la generación esta ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces España sufrirá una purificación a través de catástrofes naturales que su población va a quedar reducida quizá a no más de un 15 o un 20%. Pero no solo España, el resto de Europa va a vivir ese proceso. Y ya entonces, si Dios lo tiene establecido, España se recuperará. Pero no, en estos momentos no. Ningún país de Europa. Ningún país de Europa. Tiene que haber una especie de metástasis que cambia toda esta situación. Sí, una metástasis Es el gato que terrible, acaba de... una metástasis terrible. Y luego entonces, en la historia de vida de don Damián Galerón, lleno de problemas de salud, persecución, amenazas, ¿cómo ha fortalecido su fe? ¿Qué nos podría compartir para que aprendamos todos de una historia de vida complicada, permaneciendo en la fe? ¿Cómo repite? Porque es que me golpea aquí la lluvia y me cuesta escuchar. Adelante, Así es, no se preocupe. Sí, le comentaba, en la historia de vida de usted, de enfermedad, de persecución, de amenazas por su vida, cómo permanecer en la fe, cómo Damián Galerón a hoy día ha permanecido en la fe y confiando en Dios. Es como he permanecido en la fe a pesar de todas las dificultades, jodiéndome y aguantándome. Es decir, yo oigo por prótesis. No se ve en la pantalla, pero tengo prótesis. Mi sordera es del 80% sin prótesis. O sea, lo que pasa es que lo que sucede es que yo no tengo psicología de sordo. Soy sordo, pero no tengo psicología de sordo. ¿Me entiende, no? Hay personas que oyen bien, pero tienen psicología de sordos, porque les preguntas y no se dan por enterados. Oye, fulano, que te estoy preguntando, ¿cómo? ¿Qué?
que dónde está esta cosa que le deja de. ¿Qué? Esa persona oye bien, pero tiene psicología de sordo. Yo soy sordo, pero no tengo psicología. ¿Y esto cómo se consigue? Pues reconociendo que mis oídos han quedado destruidos por tumores que me han llevado casi al borde de la muerte, pero que a pesar de lo duro de la situación, he ido adaptándome. Es decir, yo no quisiera esta situación, pero a base de esfuerzo, los médicos me dicen, mira, esto no tiene salida, te lo dicen muy discretamente. Entonces, en un proceso de años, me he ido adaptando que soy una persona disminuida, no subnormal, que es diferente, Cierto. sino disminuida. Entonces, yo me enfrento a la realidad. ¿Cuál es? Yo no puedo estar a la altura de los demás. Entonces eso te aplaca, te hace reconocer lo que eres, más, te hace reconocer. Y el momento en que tú reconoces sinceramente que ya no puedes hacer más, pues te calmas y dejas de luchar contra lo imposible. Es un proceso largo, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Así es, Porque es tú muy duro. imagínate que tienes un accidente y pierdes la audición de un oído. Es un golpe durísimo. Con el otro y es bien, pero ves, notas que algo falla. No sé si oyes el ruido del agua. Sí, ligeramente se escucha, sí. A ver, voy a entrar dentro porque si no... Que está cayendo una Listo. tormenta muy fuerte. Está cayendo una tormenta. A ver, vamos. Entonces, es un proceso de Listo. adaptación. Es lento, pero llega un momento en que reconoces que tú no puedes estar a la altura de los demás. Lo aceptas y el momento en que lo aceptas te calmas. Pero si no lo aceptas, estás siempre tenso. Que si esto, lo otro, la gente piensa mal de mí. Entonces llega un momento en que una vez que lo aceptas, pues sigues adelante. No puedes ir al ritmo de los demás. Pero a mí eso me ha ayudado. Me ha ayudado a estudiar, me ha ayudado a leer, me ha ayudado en la oración. ¿Por qué? Pues como no puedo comunicarme, yo no puedo mantener una conversación. Si hay mucha gente, no puedo porque no lo oigo, no lo entiendo. Por lo tanto, ¿dónde está la clave? En que un día acepté que las cosas son así. ¡Punto! Se acabó. Y en el momento en que lo acepté, me tranquilicé y dejé de pensar tonterías. Pues ¿Eso me bien, ha fortalecido? Sí, estas cosas fortalecen mucho. Entonces el estudio me ha llevado a conocimientos que yo reconozco culturalmente, pues por ser una cultura y una formación que no es fácil encontrar. Yo reconozco que soy un hombre de una formación muy sólida. Eso también me ha ayudado. Eso también me ha ayudado. sin duda, don Damián. Sí, y qué bueno que esa formación y sobre todo la misericordia de Dios le ha acompañado en todos los momentos de su vida, principalmente ahora. Y para Sí. concluir, quisiéramos pedirle lo siguiente. ¿Qué consejo le daría a los países de Hispanoamérica en estos momentos de persecución Sí, religiosa? adelante, es que acerco el micrófono porque si no, no te oigo por el ruido. ¿Cómo? Ha habido un Sí, momento en que se ha ido el sonido. sí, le repito, para terminar nuestra charla, ¿qué recomendación, qué consejo le daría usted a los países de Hispanoamérica para afrontar estos momentos de persecución religiosa? En concreto, ¿a quiénes? ¿Hay algún lugar donde se está produciendo ese hecho o cómo? ¿A qué te refieres? Sí, a la persecución de la masonería clerical que está empezando a O sea, ¿te prohibir, por refieres, por ejemplo, la ejemplo, misa al tema de la tradicional. iglesia?
tema de la iglesia. Sí, No, ahí no hay, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer porque la masonería tiene controlada toda la iglesia. Entonces, el caso de ustedes, los sacerdotes, que dependen de una autoridad, ahí no va a quedar más que tomar decisiones radicales. Vamos a ver, os pongo un ejemplo. Cuando llega a manifestarse ya este personaje, el Mesías judío, el anticristo, como queramos llamarlo, casi el 90% de la Iglesia Católica lo va a seguir. ¿Por qué razón? Porque muchos sacerdotes no tienen medios económicos de vida. Entonces, ¿qué hago? O sea, yo un sacerdote que hace un par de años hablé con él, le conozco un poco y me dice Daniel, en mi caso, ¿qué harías? Y yo la pregunta que le hice no era nada espiritual. Yo le dije, ¿qué medios económicos tienes para vivir? Es así de crudo. La situación es así de cruda. Entonces, va a llegar un momento en que muchos sacerdotes tendréis que firmar si estáis de acuerdo con las reformas litúrgicas de la Iglesia. Y muchos van a decir que lo aceptan esas reformas porque no tienen dónde ir. Y eso es un drama. Y eso es un drama. Así es, definitivamente. Muchos sacerdotes, hay bastantes sacerdotes que saben que la línea que está siguiendo no va a ninguna parte, porque no va a ninguna parte. ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Entonces, si digo que no, me van a poner de patitas en la calle. ¿Qué hago entonces? Entonces, cuando venga este personaje, ya en estos momentos la Iglesia, totalmente está con el nuevo orden mundial, totalmente. Entonces, ¿qué haces ahí? Entonces, entras en una fase de sufrimiento muy grande, porque te das cuenta que dentro de los tuyos estás aislado. Así es, don Damián. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así y bueno, pues en darnos para ayudar a nuestros sacerdotes, ¿cierto? Claro, claro. Pues bien. Bueno, pues no es que está el ruido que hay aquí de la lluvia, que esto que me cuesta por eso tengo que aplicar el micrófono al oído, si no, no lo oigo. Así es, cierto. Pues muchas gracias, don Damián. Se ha volado el tiempo en esta charla tan rica. Le agradecemos de Colombia y México su participación en Corporación Belén. En paz descanse, Rafael Arango me decía que le recordaba a usted con mucho cariño y aprecio. Muy bien, pues nada, sí, yo gracias a él empecé a un poco estos temas, ¿no? Él me entrevistó en el 2016 y desde entonces dije, bueno, pues vamos a ver, vamos Así es. Se puede hacer. ¿De acuerdo? Pues nada, un fuerte abrazo a todos. Pues muchas gracias, don Damián. Un abrazo. Hasta Bendiciones. Luego. Igualmente. Gracias. Hasta luego.